Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional con temas que estamos analizando de acuerdo a los tiempos de hoy, tiempos proféticos conforme a la Biblia, la palabra de Dios. Así es, en medio de tanto caos y tanta tinieblas, Dios sigue amando a la familia. Así es, la familia está en el corazón de Dios y Dios sigue tratando con la familia y es la voluntad de Dios que toda familia se salve. Sí, exacto. Dios quiere la salvación y también Dios quiere la sanidad en cada familia, entre la pareja o el matrimonio y también entre padres e hijos. Dios quiere que todos sean sanos y conozcan la verdad que es Jesucristo. Por eso hoy estaremos hablando de un tema importante para la familia que tiene que ver con la enfermedad del alma. El alma está enferma y por lo tanto hay problemas en el hogar. Son los síntomas del tiempo que hoy estamos viviendo. La Biblia habla de angustia, habla de aflicciones. Por eso el tema de hoy se titula La aflicción y su solución conforme a la Biblia. Vamos a estudiar lo que dice la profecía conforme al tiempo que estamos viviendo en Lucas capítulo 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí la palabra profética habla de los tiempos que ya estamos viviendo. Conforme a la enseñanza bíblica, Dios puso el sol y la luna para marcar señales en la profecía para el tiempo que estamos viviendo. O sea que la luna y el sol están hoy siendo usados por el Señor para hablar a la tierra, para hablar a la gente en este planeta. Así que desde que comenzó el año 2018 hemos estado viendo fenómenos astronómicos, hemos visto lunas llenas o superlunas, hemos visto eclipses, hemos visto lunas rojas, hemos visto muchas señales que están sucediendo en el cielo. Y dice la Biblia que habrá angustia. Y es lo que estamos viendo aquí en la tierra, por eso las noticias hablan de violencia, hablan de muerte, hablan de inseguridad. La gente está desesperada, la gente no sabe qué hacer. Dice la Biblia en el versículo 26 que estarán desfalleciendo por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Todavía esto es un inicio de todo lo que está contemplado en la profecía. O sea que las cosas se irán incrementando, por eso tenemos que hablar más que nunca de la solución al problema. Hay aflicción en la gente, en la tierra, y para ello hay solución. Por eso tenemos que ir a la Biblia, la palabra de Dios, para que nos oriente dónde está la solución. ¿Qué es la aflicción? De acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios, la aflicción es un estado crítico del alma que se manifiesta por medio de la angustia, de la desesperación, de una persona que no sabe cómo resolver su problema sin la ayuda de Dios. O sea, si Dios no está de por medio en la ayuda, el hombre se angustiará, el hombre se afligirá. Dios creó al hombre para que el hombre dependiera de Dios. El hombre no puede caminar independiente de Dios. Dios creó un cuerpo. El cuerpo de Jesucristo es nuestro modelo aquí en la tierra. Dios estableció desde el principio, desde antes de que se estableciera la tierra, el cuerpo humano conforme al modelo de Jesucristo, que un día vendría a la tierra tomando un cuerpo. Dios tomó un cuerpo, la encarnación de Dios, y conocimos a
Dios en la tierra, Emmanuel en la figura de Jesús de Nazaret. Así que el hombre en la tierra no puede caminar apartado de Dios. Hay aflicción cuando el hombre le da la espalda a Dios y quiere resolver sus problemas matrimoniales, problemas laborales, problemas económicos, problemas familiares de todo tipo, sin la ayuda de Dios. No podrá el hombre resolver nada. Todo lo contrario, cada día se hundirá más y más en sus propios problemas, y al ver que no puede resolver el problema, al ver su imposibilidad, al ver que no puede hacer nada, pensará en el suicidio. ¿Cuántas personas están en el camino del suicidio debido a todo ello? Por eso la Biblia nos va enseñando todo ello, y vamos a leer en el Salmo 107, donde habla de la aflicción. La aflicción. El Salmo 107, versículos del 10 al 14. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Aquí habla de aflicción, habla de angustia, porque no consideraron a Dios, no consideraron la palabra de Dios. Por lo tanto, cayeron en tinieblas. Hay un príncipe de las tinieblas en la tierra, la serpiente antigua que engañó a Eva. La misma serpiente que hizo caer el matrimonio de Adán y Eva. La misma serpiente que hoy se conoce como Satanás o el diablo. Sigue destruyendo matrimonios, sigue destruyendo familias. La familia es la base de toda una sociedad, en una ciudad, en una nación. Si la familia se destruye, la sociedad misma se destruirá. Por eso estamos viendo violencia en nuestras ciudades, violencia en nuestras naciones. La maldad del ser humano se ha incrementado. Jesucristo mismo dijo que la maldad se incrementará antes de su segunda venida. Por eso Dios está enviando señales con el sol y la luna, los eclipses, la superluna, lunas rojas, movimientos del sol de manera extraña. Todo ello es para que nosotros nos preparemos a la segunda venida de Jesucristo. Ordenemos nuestras vidas, porque Jesucristo vino a darnos la vida eterna. Por eso Dios está enviando señales. En Mateo capítulo 24, la Biblia allí habla de la maldad que habrá en el último tiempo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hombres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El mismo Señor Jesucristo profetizó de los tiempos de hoy. Esta profecía fue dada hace 2018 años, cuando Cristo vino por primera vez. Él estaba hablando lo que vendría al futuro. Todo esto lo hemos estado conociendo.
guerras, pestes, plagas, enfermedades, pero a lo último habla de la maldad. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea que habrá odio entre personas, habrá envidia, habrá maldad, hombres con hombres. Todo esto lo estamos viendo hoy al tiempo que estamos viviendo. Por eso son palabras de profecía y dice la Biblia que la maldad se incrementará a tal grado que el amor de muchos se va a enfriar. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 10, no dejen de congregarse, esto es la iglesia, a la reunión de la iglesia. No dejen de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque allí estarán recibiendo palabra de fe, la palabra de Dios, para poder conocer de Dios y para ser ungidos en el amor de Dios. Jesucristo dijo, tendrán que amar aún a sus enemigos, tendrán que maldecir a los que les maldicen, para que sean perfectos como mi Padre, que hace salir su sol, dijo Jesús, para buenos y para malos en una ciudad. Así que el modelo de Dios es Jesucristo, y por eso solamente en Jesucristo puede haber amor, solamente en Jesucristo puede haber fe, solamente en Jesucristo puede haber cambio y transformación de una persona llena de maldad. Solamente Jesucristo puede cambiar a cualquier persona en la tierra, y por eso predicamos el Evangelio. Por eso predicamos aquí en La Voz de la Alianza siempre el Evangelio de Jesucristo. Así que la Biblia habla que para los tiempos de hoy habrá aflicción. La aflicción la estamos conociendo. Por eso la Biblia también dice en Filipenses 4:6, en la versión Dios habla hoy, allí habla de aflicción. Dios no quiere que nadie viva en aflicción. Dios es Dios de paz, Dios de salud. Dice Filipenses 4:6 en la versión Reina Valera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En la versión Dios habla hoy, la tenemos en pantalla, no se aflijan por nada, dice Dios, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Jesucristo vino a abrir el camino de la oración, que es comunicación. Orar es comunicarse con el que nos va a ayudar a resolver el problema. La oración es comunicación con Dios de la tierra al cielo. Por eso dice, preséntenselo todo a Dios en oración. Todo problema en la tierra que tenga el ser humano, hay que presentárselo a Dios. Pídanle, dice aquí la palabra en Filipenses 4:6. Jesucristo dijo en Mateo 7:7, el que pide, recibe. El que pide, recibe. Por eso aquí dice, pídanle y denle gracias a Dios. Así que aquí tenemos lo que es la oración. Podemos leer Hebreos también, Hebreos 11:6, donde habla de la oración como un acto de fe, porque no estamos viendo a nadie, pero estamos conscientes de que Dios está de por medio cuando oramos a Él. Jesucristo vino a enseñar de la oración. Jesucristo dijo, a la única persona a la que se le ora es a Dios el Padre. Y el camino de la oración es el nombre de Jesús. No hay otro nombre por medio del cual podamos orar. Solamente en el nombre de Jesús. No podemos orar en el nombre de Pedro, ni de María, ni de Pablo. Solamente en el nombre de Jesús, Dios el Padre escuchará la oración. Por eso muchas personas tienen problemas, pero si no conocen de las enseñanzas de Jesucristo con respecto a la oración, por eso no hay respuestas. Hay que seguir las instrucciones que Dios da en su palabra, las Escrituras. En Hebreos 11:6, allí habla de la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que sin fe no podemos agradar a Dios. La oración es un acto de fe y el que nos da la fe es Jesucristo a través de su palabra. Por eso escuchamos el Evangelio, es la palabra de Dios, es la portadora de la fe, y cuando una persona recibe la predicación del Evangelio, tiene ya la fe de salvación, la fe que le hará arrepentirse de todo pecado y clamar a Jesucristo como Señor y Salvador. La Biblia dice que toda persona que invocar el nombre del Señor Jesús será salva. Por eso tenemos que acudir a Jesucristo. Él es la solución de todo problema en la tierra. De lo contrario, la aflicción se irá incrementando en la familia y en nuestras sociedades, en nuestras ciudades. Por eso tenemos que acudir a Jesucristo. Este es un tiempo para predicar de Jesucristo. Dios está hablando en este año 2018 como nunca, con señales en el sol, la luna y las mismas estrellas. Así que todo lo que estamos viendo en los cambios climáticos, todos los fenómenos de la astronomía que estamos hoy conociendo, todo lo que está sucediendo con los elementos de la naturaleza, hay temblores, terremotos, estamos viendo inundaciones como en Centroamérica, en Bolivia, acaba de suceder un terremoto en Taiwán, aquí mismo en México está temblando. Las nevadas también. Las nevadas inusitadas que estamos conociendo en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Rusia. Así que estamos conociendo todas estas señales. Dios está hablando por medio de estas señales. Cuando Dios establece un eclipse, es para que todos nos pongamos en orden. Un eclipse es una alineación de los astros. Quiere decir que Dios está hablando que pongamos en orden nuestras vidas, que pongamos en orden nuestras familias, porque Jesucristo está pronto a regresar. Hoy hablaremos de la sanidad en Cristo Jesús, el único que puede ayudar a cualquier persona afligida, en este caso por la enfermedad. Y la enfermedad trae problemas económicos. ¿Cuántas personas están afligidas por la falta de dinero, por no tener un trabajo y además la enfermedad en sus cuerpos? Así que hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan cómo Jesucristo atendió la aflicción. Primeramente veamos el caso de un padre de familia afligido porque su hijo estaba enfermo. La Biblia dice que un espíritu le atormentaba. Vamos a leer Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 22. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Aquí tenemos la aflicción de un padre de familia por su hijo, un joven que desde niño padecía esta afectación en su cuerpo. Era prácticamente una persona epiléptica, una persona
como dice también en otro pasaje la Biblia, en Mateo 17, una persona lunática. La luna, de por medio, los movimientos de la luna tienen que ver con los elementos de la naturaleza, tienen que ver también con el comportamiento humano. Y aquí tenemos el caso de este joven, y este padre de familia acudió a Jesucristo. La causa era un espíritu, y el único que podría echar espíritus de un cuerpo era Jesús. Por eso acudió a Jesús. Este espíritu quería matar a su hijo. Por eso Jesucristo inmediatamente actuó echando fuera ese espíritu y poder liberar a este joven y sanarlo. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Esto es importante para el que es padre de familia o madre de familia, donde la enfermedad está en sus hijos. Si los hijos están siendo afectados por enfermedades, entonces los que se tienen que fortalecer en fe, los que tienen que creer verdaderamente en Jesucristo son los padres. Y esto fue lo que Jesús le dijo al padre de familia. En el versículo 23, Jesús le dijo al padre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. Creer es un acto propio de la voluntad humana. Nosotros fuimos creados para creer o no creer. Cuando Dios creó a Adán, puso 2 árboles en el huerto del Edén. Y Dios dijo: 2 caminos hay delante de ti, el camino de vida y el camino de muerte. Tú vas a decidir. Dios establece 2 caminos, el camino de vida, el camino de muerte. Si creemos a Dios, si creemos su palabra, la palabra de Dios es vida. Si creemos la palabra de vida que viene de Dios, viviremos en la vida de Dios. Pero si rechazamos la palabra de vida, entonces caminaremos en tinieblas, la muerte estará al acecho. Y esto fue lo que sucedió con Adán. Adán decidió desobedecer, y entonces Adán entró bajo maldición por el pecado. Pecar es desobedecer la palabra de Dios. Cuando desobedecemos los mandamientos de Dios, Dios da mandamientos de vida, nunca mandamientos de muerte, mandamientos de vida. Pero Dios hizo al hombre con un libre albedrío. El hombre tiene que ejercitar ese libre albedrío, tiene que decidir. Fuimos creados para tomar decisiones. El hombre tenía que decidir. Por eso Dios le dijo a este padre de familia: si puedes creer, creer en la palabra, creer en Dios. Si puedes creer, al que crea en Dios, todo le será posible. La aflicción es por no creer en Dios. Las personas están en un estado crítico de aflicción, desesperación y angustia porque no han creído en Dios. Por eso Jesucristo dijo: si puedes creer, al que cree, dijo Jesús, todo le será posible. ¿Qué fue lo que hizo este padre de familia? Tomó la decisión de creer. Él dijo: creo, ahora ayuda mi incredulidad. Es lo que tenemos que pedirle a Dios. Señor, no quiero dudar. Señor, no quiero desobedecer. Ayúdame. Este padre decidió creer a Jesús y le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Esto es humillarse delante de Dios. El que se humilla delante de Dios alcanza la misericordia. Pero los soberbios, arrogantes, aquellos que le dan la espalda a Dios, no podrán recibir la bendición de Dios. Aquí tenemos esta sanidad que Jesucristo hasta el tiempo de hoy sigue haciendo. Jesucristo se manifiesta hoy por medio de su iglesia. La iglesia de Jesucristo está trabajando para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos.
Este hombre, padre de familia, acudió a Jesucristo. ¿A dónde se debe acudir hoy? A la iglesia de Jesucristo. No estoy hablando de ninguna religión, no estoy hablando de ninguna denominación religiosa. Estoy hablando de una iglesia donde se esté orando por los enfermos, donde se esté honrando a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Dios respalda la oración de sanidad. Dice la Biblia en Santiago encontramos cómo Dios está mostrando acerca de la sanidad al tiempo de hoy. Santiago capítulo 4 está hablando de capítulo 5 versículo 14, está hablando de acudir a los ancianos de la iglesia o los pastores. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí en este pasaje bíblico habla de la sanidad y de la salvación. Van de la mano. Cuando uno ora por la sanidad de una persona, también Dios estará salvando a esa persona de la condenación eterna. Hay salvación de vida eterna cuando oramos por los enfermos. Por eso cuando vamos a visitar a una persona enferma, simplemente oramos por la persona enferma, remitiendo todo pecado, ungiendo con aceite, declarando la salvación, la sanidad. Así Jesucristo sigue siendo honrado en esta tierra y sigue cambiando vidas. Solamente Jesucristo puede ayudar a cualquier persona en su aflicción, en su necesidad, en su enfermedad. Por eso debemos acudir a Él. Jesucristo habló acerca de creer. Le dijo al padre de familia: si puedes creer, al que cree todo le será posible. Dice la palabra de Dios en el caso, por ejemplo, de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, eran los padres de Caín. Aquí tenemos a un hijo cuyos padres habían pecado. Y dice la Biblia aquí en 1 de Juan 3:12, como Caín ya le pertenecía a Satanás. ¿Cómo pasó Caín, el hijo de Adán y Eva, a ser propiedad misma de Satanás? ¿Por qué tomó derecho legal el diablo en el hijo primogénito de Adán y Eva? Por el pecado de sus padres. Por eso Jesucristo habla muy fuertemente con respecto a reprender las maldiciones familiares, esas maldiciones que están acentuadas en el hogar. La Biblia habla que cuando Dios se reveló al pueblo de Israel y les dio los 10 mandamientos, el mandamiento número 2 habla precisamente de no adorar ídolos. Dios vigila, dice la Escritura, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que aborrecen a Dios. O sea que hay una relación muy estrecha espiritual entre los padres y los hijos. Los hijos reciben de los padres, porque Dios establece toda esta relación desde el principio. Dios estableció la familia. Por eso aquí encontramos en 1 de Juan 3:12, como Caín ya le pertenecía al enemigo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Había ya un gen de maldad, o sea que toda la maldad propia del enemigo, de Satanás, ya estaba en Caín, y el diablo está aquí para matar. Que entre los dos hermanos una línea era espiritual buena y otra línea espiritual mala. Sí. Entonces había matado ya Caín a Abel,
y por eso Dios sustituyó a Abel con otro hijo, Así es. Set. Así que Dios está siempre de por medio en la familia. El diablo trata de perturbar el hogar, pero cuando acudimos a Jesucristo, en este caso el padre de familia acudió a Jesucristo, Jesucristo le dijo: si puedes creer, le dijo al padre, si puedes creer, al que cree todo le será posible. El padre dijo: creo, decidió creer, tomó la decisión de creer, creo, decido creer, creyó. Solamente que le dijo a Jesús: ayúdame en mi incredulidad. Así que hay que pedirle ayuda al Señor. Dios ama el matrimonio, ama al padre de familia, ama a la madre de familia, ama a los hijos. Si el matrimonio es fuerte, los hijos serán fuertes. Si la familia en general es fuerte, nuestra sociedad será fuerte. Si nuestra sociedad es fuerte, nuestra nación será fuerte. Porque todo esto viene de Dios. Dios creó la familia, creó las ciudades, creó las naciones. Y Dios está viniendo de nuevo en la persona de Jesús a juzgar las naciones. Jesucristo viene a hacer juicio a las naciones de la tierra. Por eso estamos predicando el Evangelio. Tenemos el caso también de una madre de familia que no era hebrea, era gentil. Y también ella escuchó de Jesús ante la necesidad que había en su hogar. En este caso era su hija, una madre afligida por la enfermedad de su hija, y por eso acudió a quien podría ayudarle. Hay que acudir a Jesucristo. Este caso lo encontramos en Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Era una mujer que la Biblia dice de Siria y de Fenicia. Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón. Saliendo Lo que Jesús, es Fenicia, o lo que era Fenicia, hoy es Líbano. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este es un pasaje muy significativo y hermoso en la vida del Señor Jesucristo. Jesucristo vino para ayudar al hombre en la tierra, a toda la humanidad. Aquí tenemos el recorrido de Jesucristo más allá de Galilea. Jesucristo estableció su ministerio en Galilea. Su recorrido era Galilea, Judea, Galilea, Judea, Samaria, Galilea, Galilea, Samaria, Judea. Pero de pronto Jesucristo fue más allá de Galilea, a tierra de gentiles. Fue hasta lo que hoy es el Líbano. Y allí había una necesidad. Esta mujer estaba afligida porque un espíritu también estaba afectando a su hija, y por lo tanto la enfermedad estaba golpeando el cuerpo de su hija. Acudió a Jesús. Jesús le dijo: mujer, todavía no es tu tiempo, no es el tiempo de los gentiles, estoy en el tiempo de los judíos. Esta bendición que me pides de sanidad ahorita es para los judíos. Es el pan de los hijos, es el pan con que se deben alimentar mis hijos primeramente.
Así que no era el tiempo de los judíos. De pero los gentiles. De los gentiles. Los Pero esta gentiles. mujer vemos... Porque ella era gentil y sidofenicia. Así es, Pero cananea. Jesucristo había venido Y griega. primeramente, griega también. había venido para el pueblo judío, pero los judíos no lo aceptaron. O sea, tomó como base de ministerio Sí. Galilea. Galilea. Pero Jesús iba a morir para, Exacto, toda, para la toda la humanidad. Pero todavía no era el tiempo. No era el tiempo. Entonces, por eso este En ese pasaje es muy momento significativo, como estaba Jesús el abrió mensaje hacia un los compás judíos. en su vida. Sí, en Sí, ese momento. probablemente, bueno, la intención de Jesús en esa tierra, ¿no?, de Tiro y Sidón era descansar, Sí. porque era estar apartado de lo que es regularmente su ministerio. Sí. Y bueno, ahí estaba el mar también. Entonces se puede decir que Jesús fue a la playa a descansar y pues pasar un tiempo con sus discípulos El y Mediterráneo. con Dios, en el mar Mediterráneo. Sí. Pero la fama de Jesús llegaba hasta allá. Entonces, Sí, lo que esta mujer ahora sí, tal vez había escuchado de Jesús o había estado en alguna aldea que Jesús estuvo enseñando. Entonces, pues prácticamente ella estaba en su casa y pero ella fue muy específica, Sí. porque dijo, mi hija es atormentada por un demonio. sí, O sea, que ella fue muy sí, aquí dándose lo- cuenta de una realidad ahí. sí, aquí lo interesante es de que hablando de esta mujer que era tanto cananea como Griega. fenicia Sí, y fenicia. griega, o sea, todas esas naciones adoraban otros dioses. Sí, eran idólatras. Y muy Y probablemente detrás de un ídolo, dice la Escritura, están los demonios. y probablemente O sea ella que era adoraba a sus normal ídolos. que hubieran muchos demonios en esa región. Sí, y a lo que voy es, probablemente ella había probado con todos esos ídolos. Me imagino que sí. Posiblemente había acudido a sus dioses falsos, inclusive con brujos, Exacto. hechiceros. O sea, ante la desesperación, ante la aflicción de una madre, acude a lo que tenga al alcance, A lo que no es correcto. a lo que no es correcto, pero ella no lo sabía. No lo sé. Sí, ella creció, se puede decir que nació y creció bajo esas condiciones. Sí. Sí, por eso en los gentiles tenemos la bendición de Dios y de Jesucristo cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor. Pero ella era gentil, ella no estaba en ese tiempo Podría ser como el caso de Así nosotros en Tabasco, en el sureste, en México, de supersticiones. Venimos de tradiciones de supersticiones, que el Sí. calentamiento de cabeza, que el mal del ojo. Y, Que le pasan el huevo, y la camisa, cuando hay una enfermedad el cordial. y el padre o la madre está afligido o afligida por la enfermedad de su hijo o su hija, acudirá a estas prácticas. Cuando esta persona, cuando el padre o la madre sabrán de que era incorrecto lo que estaban haciendo, que no era conveniente lo que estaban haciendo, porque estaban trabajando o yendo hacia lo oculto, hacia lo que es el terreno del enemigo. ¿Cuándo se darán cuenta de que estaban equivocados? Cuando oigan de Jesucristo, cuando acepten el Evangelio de Jesucristo, y entonces cuando venga la enseñanza de la Biblia a sus corazones, se darán cuenta de que todo lo que hicieron en su vida era equivocación. Por eso hay que recibir el Evangelio, hay que ir a una iglesia, hay que recibir la enseñanza de las Escrituras para conocer la verdad y ser libres del engaño. Se puede romper la maldición de la hechicería, se puede romper la maldición de la brujería, se puede romper la maldición satánica. Así es, amigo televidente, amiga que nos estás viendo, gracias a que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, ahora podemos aplicar su sangre para cancelar toda maldición de enfermedad, de muerte, de ruina, de pobreza que el enemigo haya Y traído de a hechicería nuestras y de vidas. brujería. Pero lo podemos y de toda hacer herencia por la sangre de Cristo. hasta que tenemos conocimiento de Cristo. Hasta que hemos aceptado a Jesucristo Por eso, y reconocido como Señor. Así es. Esta mujer estaba reconociendo a Jesucristo como Señor cuando ella se acercó a Él. Así es, Sí. esta Y mujer fue muy humilde. mostró su humildad. Sí. ¿Sí? Sí, ella supo identificar su oportunidad. Así es. Sí. Ella estaba en su tierra, Sí, Jesús sí, estaba sí, en sí, su tierra así es. y no iba a dejar que Jesús regresara fuera, a su tierra se le fuera, sin sí. antes que su hija fuera sana.
como decimos, arrebató su bendición. Así es. sí. Le dijo, Señor, Peleó su bendición y la arrebató. quiero y la la tomó. sanidad de mi hija. Jesucristo le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. O sea que Jesucristo está hablando de migajas. O sea, Pero está hablando de demonios. Está hablando de demonios ahí, de todo lo que ella tenía, porque era gentil. Sí, pero esta mujer dijo, Señor, aunque sea De las migajas, las sobras, las sobras. esas migajas. que Cuando caen tú en el recibes suelo, una dámelo respuesta a mí. como esa, pues es una negativa prácticamente. Claro. Y claro. ella pues pudo haberse sentido insultada, pero no, Sí. ella o siguió. pudo haberse el término. retirado, darse la vuelta. Exacto, encina, pero no. ella siguió la plática. Así es. Ella, a pesar de que Jesús dijo que no, ella dijo que sí. Y aunque Jesús dijo que no, ella volvió a decir sí. Hasta que después convenció a Jesucristo y No, cuando la obtuvo el respuesta sí. tan humillante, de tanta humildad. Sí, aquí dice, ella dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa Estaba de sus reconociendo amos. también allí al pueblo judío como algo superior a ellos. Sí. Y dice aquí que Jesús entonces, cuando ella dijo ello, Sí. dijo, oh mujer, Grande es tu fe. Jesucristo actúa donde hay fe, amigo, amiga. Jesucristo no viene por religión alguna, no viene por persona de diferentes sexos, algunos diferenciados, sino por los que tienen fe. O sea, si una persona tiene fe, a esa persona el Señor la atiende. Y aquí podemos ver la fe, o sea, ella está diciendo, yo no necesito comer todo el pan, sino simplemente una migajas, pequeña migaja Un pequeño pedazo de pan. es suficiente para que toda mi casa sea salva y sana. Una actitud tremenda de ella, de mucha humildad y de reconocimiento del Señor Jesucristo. Por eso, para salir de toda aflicción, de toda situación en que se vive en el hogar, hay que acudir a Jesucristo. Hay que ir a una iglesia donde se hable de Jesucristo y se esté orando por los enfermos, donde se honre y se glorifique el nombre de Jesús de Nazaret. Y ser Jesucristo insistentes, está vivo. ser muy insistentes con Dios cuando sabemos que estamos pidiendo algo conforme a su voluntad. Y no dejar ir las oportunidades y no dejar de batallar hasta conseguir. Así tener es. fe hasta conseguir. Hay que Porque esta conseguir. mujer se paró firme allí para obtener lo que quería y lo obtuvo. Debemos saber que la enfermedad es un enemigo del Así cuerpo, es un enemigo de cualquier persona, y como enemigo tenemos que pelear con las armas que Dios ha dado contra la enfermedad, armas espirituales. Por eso tenemos que luchar y perseverar en la lucha hasta que la enfermedad huye. Así que debemos conocer todo esto en la enseñanza de una iglesia cuando hay verdadera enseñanza de las Escrituras de lo que es la guerra espiritual. La guerra ya fue ganada por Jesucristo, pero hay que ser enseñados cómo actuar ante la circunstancia adversa, cómo actuar ante la enfermedad, cómo actuar cuando el enemigo está atacando nuestros matrimonios. Y la nuestros guerra fue hijos, ganada por nuestras Cristo familias. y tenemos la victoria, pero cuando desconocemos cómo aplicar esta victoria o esta autoridad, entonces ¿de qué sirve, no? Por eso tenemos que ir a un lugar donde se enseñe la Biblia y podamos crecer en fe, Seamos y podamos enseñados. usar la palabra fuera de la iglesia para cualquier circunstancia, en el trabajo, en la calle, nuestra vida diaria. en nuestra vida diaria. El cristianismo es un estilo de vida, es una vivencia. Y es práctico. Todos los días, y es práctico. Muy práctico. O sea que debemos siempre caminar en el gozo que nos da el Señor. Así que por eso hay que salir de la aflicción, no tenemos por qué estar afligidos. El Señor dice que no debemos estar en ninguna necesidad aquí en la tierra, porque toda necesidad la suple Jesucristo. Continuamos con el tema porque ya casi tenemos. Bien, la solución a todo problema tiempo está metido. en el Señor Jesucristo, no religión. Y por eso se predica el Evangelio en las plazas públicas, en los templos, en las casas. Esta donde mujer quiera, en los medios realmente, de comunicación. la sirofenicia acudió
al verdadero, Sí. a quien le podía realmente liberar a su hija Es y que dar la respuesta. Si no vamos a Jesucristo, estaremos fallando en el blanco, o sea, no daremos en el blanco. Eso es pecar. Pecar es no dar en el blanco. Así que hay que ir a Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 107, donde habla de cómo ser librados de la aflicción. Salmo 107, versículo 17 al 20. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Hello. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Aquí Envió dice la su palabra palabra que y los cuando sanó. clamaron en su angustia, en su aflicción, Dios mandó la solución, mandó la respuesta en la palabra. La palabra. Y el verbo que es la palabra un día se hizo carne. La Envió su palabra y el lo sanó. verbo, y lo sanó. Y los libró de su ruina. de toda ruina. Así que hace 2018 años Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo, la palabra creadora de todo lo que existe en lo natural. Envió a Jesucristo a la tierra para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8 dice: con este propósito apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ahora Jesucristo dejó a la iglesia en la tierra para continuar la tarea de predicar a Jesucristo, de dar conocimiento que en Jesucristo hay salvación, hay liberación, hay sanidad. Solamente en Jesucristo podemos encontrar cualquier solución a nuestros problemas. Por eso la Biblia dice en Mateo, leamos en Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30, es la invitación que Jesucristo permanentemente nos hace. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cualquiera que sea el problema que una persona esté cargando, hombre o mujer, en Jesucristo puedes descargar ese problema. Problemas espirituales, problemas de salud física, problemas económicos, problemas laborales, problemas familiares, cualquier tipo de problema que esté angustiando tu alma. Porque si no hay solución al problema, a través del tiempo vas a entrar a una situación crítica en tu alma, en la desesperación, en la preocupación, en la aflicción, y entonces pensarás en muerte. No camines en ese camino. El camino es Jesucristo, camino de vida. Él dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. El problema Ve es que a la un gente, lugar donde se hable de la Cristo. gente luego cuando tiene problemas no va a la persona correcta, como esta mujer sirofenicia, sino que va a cualquier persona, le cuenta, le platica, o va al doctor, pero no va a Jesucristo. Y si tienes tiempo, mañana te invitamos para Maranata. Allí siempre hablamos de Jesucristo y ungimos a los enfermos. 8 de la mañana, 12 del día, en Maranata, el centro de los milagros. Tiempo. Juan Manuel Contreras nos saluda a nosotros y dice que las enseñanzas les han edificado mucho. Gracias, hermano Juan Manuel. Y de Chiapas, saludos para la familia Ballina Valencia. El programa es de bendición. Muchas gracias, Dios les bendiga. Agradecemos sus llamadas, sus saludos. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.